Vale, sí, sigo porque si no, Sí, no vamos. sí, sí. Vale, aquí el problema del título es ya lo de desaxiologizante, que lo vamos a ir aclarando, lo voy a ir aclarando a medida que pase la sesión, pero la idea es una intermediación en la estimulación, ¿vale? O sea que desestimula la relación con todo, ¿vale? Esto sería eh, la intención del título. Vale, hombre. Un segundo, porque no funciona. Vale. Aquí os he querido poner los textos en los que me he basado principalmente. Es Nicholas Carr. El primer libro es muy interesante y el título ya lo dice todo. ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes superficiales? Luego, Corby, que es el director de aquí, de CTR, bueno, es interesante, tiene muchos libros, pero El sentir hondo de la vida, Principios de Epistemología Axiológica 7, este se puede bajar como PDF. El anterior no, porque es de la Herder y la Herder, pues lo que tiene. Eh, Stephen Kaplan, que habla de la restauración de la atención en la naturaleza. También es muy interesante, es un psicólogo ambiental, así se define él. Peter Kahn, a mí me ha gustado mucho leerlo, en particular eh, el tema de la amnesia generacional es un término muy interesante. La idea es que él se fija en en Tucson. eh, Él vivió su infancia con una naturaleza bastante esplendorosa. Ahora los ríos están contaminados, pero los chavales no tienen conciencia. Se les pregunta, ¿está contaminado? Y les dicen no. ¿Por qué? ¿Y cómo lo explica él? Pues que los jóvenes están partiendo de un nivel mucho más, mucho menos sensitivo que las generaciones anteriores. O sea, que la degradación de la naturaleza lo viven como sin problema, ¿no? Ya no viven el problema de la degradación. Es muy interesante. Después, Richard Loeb, Los últimos niños en el bosque, también es muy interesante y por lo visto ha generado un movimiento de padres que quieren conseguir una relación con la naturaleza más honda. Y finalmente, Theodore Rothak, que a mí me ha encantado este libro, aunque él es filósofo, pero es como muy pragmático y habla pues de cómo el contacto con la naturaleza nos mejora y cómo el no tener el contacto nos empeora, ¿vale? Entonces, vamos a por ello. Lo axiológico, lo cualitativo, somos animales. Sé que esto va a sorprender cómo voy a plantear el tema. Ya en 1758, Carlos Linneo asignó a los seres humanos el nombre científico de Homo sapiens y, como ven ustedes en la pantalla, nos colocó en una de las ramas de los seres vivos, ¿verdad? De acuerdo, nosotros esto lo hemos asimilado, pero de aquella manera. Eh, nos están
nos ha colocado él y desde entonces más o menos lo hemos asimilado que somos animales, porque si estamos aquí en medio es que somos animales. Los humanos, pues, somos animales, nuestro vivir es posible como animales que somos por nuestras percepciones sensitivas. La captación de lo cualitativo, es decir, de las cualidades, es lo que nos posibilita vivir. Ojo, esto es algo que cada vez lo tenemos como menos asimilado a nuestra vida, como si nosotros nos pudiéramos apartar de esta cualidad humana nuestra, que es ser sensitivos. Por la percepción, el mundo objetivo se vuelve valioso y así podemos actuar. O sea, nuestra actuación va a responder a la percepción sensitiva de nosotros, de los otros y del medio. Pero viene una segunda parte. El mundo es una modelación del viviente. Cada especie tiene su mundo. El mundo humano es uno de tantos y nosotros lo modelamos con las palabras. Perdón, sé que lo voy a volver a decir, pero que cada especie tiene su mundo es algo que no cuesta pensar, puesto que si en donde están ustedes entra un perro, entra una mosca o otro animal que pueda haber, un gato, lo que sea, el mundo de estos vivientes, de estos animales, no va a ser el nuestro. La pregunta es, ¿cuál de estos mundos es el verdadero, el real? No podemos decir que el nuestro es más real que el mundo de los perros o más cercano a la verdad. El mundo humano está configurado a partir de mis perceptores, de mi aparato perceptor, de mi mente. Por tanto, ese mundo humano es el que un humano puede ver, puede percibir, puede concebir, pero es uno de tantos en medio de otros mundos. Si somos animales y todos los animales no vienen de fuera, sino que son del planeta mismo, fruto del planeta, nosotros tampoco venimos fuera del planeta, somos formas de la naturaleza. La conclusión, el primer punto y el segundo punto, creo que nadie puede negarlo. Entonces, si tuviéramos conciencia de este hecho, de que somos naturaleza, si tuviéramos conciencia de esto, se acrecentaría nuestra comunión con el medio y se acrecentaría nuestra humildad en medio de los vivientes y de la gestión del planeta. Hemos dicho que nosotros modelamos, cada especie modela su mundo. Las especies lo modelan genéticamente, pero nosotros los humanos tenemos una herramienta que nos ha proporcionado la evolución, que es la lengua. Y con la lengua acotamos las realidades, nuestro mundo. El mundo que nuestra lengua modela lo vivimos como real. O sea, nosotros lo modelamos, pero lo vivimos como que eso es así y solo así. Es porque hablamos que acotamos y que nos hacemos viables.
veremos que nosotros, nuestra especie, tiene determinado genéticamente una parte, pero hay los cómo, qué hacer con nosotros, eso no está determinado genéticamente, sino que lo determinamos culturalmente, o sea, por el habla. Somos animales culturales, pero eso no cambia nuestra condición de animales y por tanto dependientes de la percepción-estimulación. Parece que yo me esté yendo por no se sabe dónde, pero mi interés es que veamos que la percepción sensitiva en los humanos es central y nuclear. Y que las tecnologías, como iremos viendo, las tecnologías nos separan de este mundo que nos rodea. Es decir, nos dificultan la percepción de nuestro entorno, porque ellas se colocan, ya veremos cómo, entre medio de nosotros y la realidad que nos envuelve. Así que podemos decir que nuestra relación con la realidad es perceptiva sensitiva, como animales que somos. La lengua con la que modelamos es primariamente axiológica valoral, es decir, luego va a salir, pero tenemos como dos usos de la lengua. Una es valoral, axiológica, estimulativa, y otra es abstracta. Con la que nosotros modelamos la realidad es la que está ligada con el estímulo, con lo valoral. Esa lengua axiológica posibilita ciertas conexiones neuronales, aunque hay algunas conexiones que ya vengan determinadas genéticamente, pero la cultura genera unas vías, unas conexiones neuronales determinadas. Podríamos decir que según la cultura que se tenga, habrá un tipo de conexiones neuronales u otras, ¿vale? Con esto quiero remarcar que la sensitividad, la percepción sensitiva generará unas conexiones neuronales o no las generará. Son estas conexiones neuronales genéticas y culturales las que nos convierten en animales viables. Por tanto, la cultura, que con facilidad la ponemos en un metamundo, la cultura tiene una función biológica, aunque sobrepase la función biológica. Es decir, hacer una poesía no nos resuelve qué tenemos que comer y cómo comer. Pero la poesía, aunque no cumpla o vaya más allá que la pura función biológica, es cultura, por tanto es habla. El habla tiene pues función biológica y puede sobrepasar la función biológica. La cultura proporciona una forma concreta de vida viable a un viviente que ha dejado en gran parte indeterminado genéticamente su modo de vida. En comparación con los otros animales, nosotros tenemos indeterminado todo un sector de nuestra individualidad que la vamos a resolver con la cultura. Tenemos determinado genéticamente solo la condición fisiológica, que tengamos 2 brazos, 2 piernas, un corazón, un hígado, etc.
tenemos determinado genéticamente el modo simbiótico de vida, es decir, nosotros solo podemos sobrevivir si es con otros y solos, aislados, no sería posible la sobrevivencia. Tenemos determinado genéticamente que nos reproducimos con la necesidad de dos elementos de sexos diferentes y tenemos la competencia lingüística determinada genéticamente, entendiendo por competencia lingüística la posibilidad de hablar. Pero hemos dejado indeterminado, la vida nos ha dejado indeterminado cómo sobrevivir en el medio, cómo sobrevivir, nos ha dejado indeterminado cómo asociarnos para sobrevivir, si en familia, si en tribus, si en la forma en que generemos la simbiosis nos la ha dejado abierta y culturalmente definimos cómo vamos a vivir, eso sí, lo vamos a definir según cómo sobrevivamos. No es lo mismo ser un cazador-recolector que necesita un tipo de organización que ser de una sociedad agricultora, por ejemplo, que necesita otro tipo de organización. Dejamos indeterminado cómo organizar la vida sexual, cómo criar a nuestro prole y también la forma concreta de la lengua. Hay diferentes lenguas, pues eso está abierto. Podríamos decir que tenemos indeterminado los cómo, qué hacer con todo lo que teníamos determinado genéticamente. Todo eso indeterminado se concreta mediante el habla, si no, no seríamos viables. O sea, la vida nos dio esta indeterminación genética para que fuéramos más flexibles. ¿No? Si cambia el medio, si cambiamos la forma de sobrevivir, tenemos el habla para poder organizarnos de otra manera, adaptado a la nueva forma de vivir. Es una habilidad que nos ha otorgado la vida. Hablando en grupo, se crean programas para construir una naturaleza viable en unas condiciones de sobrevivencia fijadas. Es decir, los cómo nos los resolvemos hablando, o sea, con la cultura, con una programación, porque la cultura es una programación para esta indeterminación genética. Entonces, aquí viene una conclusión, y es que mientras se interprete a los humanos como un compuesto de espíritu y materia o como un compuesto de animal y racionalidad, no podremos comprender que nuestra naturaleza es animal y como tal enraizada en la sensitividad. Lo que nos diferencia de los otros animales, los otros seres vivientes, es que hablamos. Parece que me vaya por las ramas, pero repito, lo que estoy intentando es centrar el papel de la sensitividad en los humanos. Entonces, sigamos. ¿O tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que decir? No, Vale. hasta ahora no. Vale. ¿Tú sí, Ildefonso? Sí, este, en esto que señalabas de que
somos las concepciones anteriores de espíritu y materia o animalidad, racionalidad. Eh, Sí. Sin embargo, esas dos concepciones no impidieron que se desarrollara esa sensitividad. Más en algunos momentos tal vez hasta la favorecieron. Sí, 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 eso no impide la sensitividad, pero como sobre todo animal racional, la sensitividad queda pobrecita en un rincón y más bien mal considerada, ¿no? Con espíritu y cuerpo y espíritu, de acuerdo, porque el espíritu se ligó y lo ligamos a la sensibilidad, eso sutil espíritu, bueno, ya nos va bien. Pero en concreto, cuando en la concepción de materia y racionalidad, la pobre sensibilidad y sensitividad ha quedado hecha polvo. Y ahora que hemos dado un paso más hacia las sociedades que viven súper tecnologizadas y viven de innovar ciencia y tecnología, esa sensitividad está aún más arrinconada. Quizá no está despreciada, pero está obviada. No juega un papel. Y si juega un papel es a un nivel que no es el que vamos a plantear. Juega un papel de tú, individuo, como tanta tecnología te pone anímicamente o psicológicamente mal, pues bueno, vamos a tener en cuenta esta parte. Pero lo que a mí me interesa más es decir, no es un plus, sino que es nuclear, es central, ¿vale? Alma, querías decir algo, ¿verdad? Sí, quería preguntar porque mientras ibas presentando tomé una nota en relación a esto. Dice, los jóvenes menos sensitivos, lo de la degradación en relación a la degradación de la naturaleza, lo que están viviendo como demasiado insensibles a ciertos factores que suceden. Ahora, mi pregunta es si en general los jóvenes o también los adultos conectados con esa tecnología. Es que me parece de repente como un poco radical que decir que solo los jóvenes, cuando a lo mejor hay otras personas, Mm. adultos, que pudieran, ¿no? Bueno, eso ya sería después para dialogar, pero la frase está, los jóvenes menos sensitivos, no lo sé si solo los jóvenes, y después seguir ahondando en esto, porque me parece un tanto radical. Sí, quizá me he expresado mal, porque esto venía del término de Kant que hablaba de la amnesia. La amnesia entendido como yo en mi juventud, en mi infancia, viví rodeado de bosques, de naturaleza silvestre, no había miedo a no te subas al árbol porque te vas a caer y entonces vamos a tener un problema legal, no había la normativa que a día de hoy, por ejemplo, aparte de la degradación, hay un distanciamiento de la naturaleza, bien sea porque se ha degradado, bien sea porque se ha normativizado y explicaba el autor que él había tenido una casa en un árbol. Esto que se ve en las películas, que hay un cacho árbol grandioso y arriba hay una casa que se monta el chaval y allí vive pues a ratos en su día a día. Vale, pues esto ya está prohibido, ¿no? Porque puede ser que se caiga y que papá. Eso indica, es un ejemplo para indicar que esta relación con la naturaleza se va se va disminuyendo
varios factores. Uno es la normatividad, pero otra sería la degradación. Es decir, yo, si en mi juventud pude subir a los árboles sin problemas y tenía árboles a mi alrededor, los niños, mis sobrinos, los árboles ya no están a su alrededor. Está a kilómetros. Y además tiene un propietario y además, ojo, no subas que no sé qué va a pasar. Con lo cual, a esto el autor le llama amnesia. Él mismo ya reconoce que el término quizá no sea muy acertado, pero él quiere indicar que cada generación parte de un punto más bajo de naturaleza silvestre, ¿vale? Porque cada vez hay menos naturaleza silvestre. Esto es y estoy de acuerdo contigo que no tendría por qué ser solo los jóvenes, sino incluso podemos decir que los ya adultos nos hemos adaptado a este distanciamiento de una naturaleza silvestre, nos estamos adaptando. Por tanto, también se produce un tipo de amnesia. Yo tengo hermanas y mi madre misma, que era ciudadano adicta. Mi padre decía, tú si no te enchufan en el tubo de escape de un coche, no estás contenta. Pues algo así, ¿no? Indicando esto. No sé si lo he aclarado un poco, ¿vale? Ildefonso, di. No podemos estar corriendo el riesgo de par- partir de un concepto fijo de naturaleza. De la naturaleza, no naturaleza humana. Sí, porque, por ejemplo, en la Revolución Industrial se partía de un concepto fijo, el ludismo partía de un concepto fijo de trabajo, que era el manual, y entonces rechazaban todo lo que fuese maquinaria, ¿sí? Mm. Ahora, bueno, manejamos otro concepto de trabajo que no incluye necesariamente la cuestión manual como en aquel entonces. No estaremos eh, manejando una situación así, de que la naturaleza es esto. Eh, yo para mí, la naturaleza silvestre es la naturaleza silvestre, es decir, donde hay diversidad de vida, diversidad de vegetales, diversidad de animales, donde puedes encontrar, difícil aquí, al menos en España, bosques primarios, es decir, no tocados, ¿de acuerdo? Entonces, para mí, naturaleza es ese modelo. Todo lo otro es una disminución es eso que yo considero naturaleza y que entiendo que los que han, mis autores que he hecho referencia estarían de acuerdo con esta visión que tengo de lo que es la naturaleza. Sin embargo, Marta, investigué algunos de los autores, pues ya son de 70 años para adelante. Ya Sí, los están otros. Sí, 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 sí. en el béisbol diríamos que ya están en la tercera base. Sí, 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 y todos tienen, pero a mí me encanta, todos tienen una infancia, bueno, todos no lo sé, pero algunos de ellos tienen una infancia muy cercana a la naturaleza, que cuando se han hecho adultos echan en falta, ¿vale? Y echan en falta que sus hijos no puedan tener ese tipo de relación, ¿vale? Pero, ojo, no es, yo diría, esa relación con la naturaleza es enriquecedora sensitivamente.
Eso es lo que quiero o me gustaría que tomáramos conciencia y que la tecnología empobrece esa relación sensitiva con los otros, con el entorno y con el medio. Y eso repercute en nuestra psicología y en nuestro bienestar, me atrevo a decir. Vamos, seguro. Dime, Alma. Sí, es que yo quería poner, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Cuando hablas de naturaleza, hablas de lo silvestre, los árboles, el río, el mar, todo eso, pero también de los animales. Entonces, Sí. a mí me causa un poco de conflicto o ruido cuando se expresa esto, que el contacto con la tecnología nos está bueno, esto Desaxiologizando, sí. desaxiologizando y apartando un poquito de la naturaleza, cuando ahora yo percibo que, por ejemplo, en cuestión con el contacto de los animales, ahora el contacto con los animales, por ejemplo, los domésticos, el perro, el gato, yo hablo de mi contexto educativo, ¿no? Porque estoy metida en ello. Los estudiantes están mucho más sensibles al cuidado de estos animales que antes. Antes un perro pues era un perro y si lo tenías hasta había perros. Ahora los perros callejeros los buscan, los cuidan. Entonces, no sé, siento que algunas aseveraciones son muy contundentes en decir porque yo percibo en los estudiantes mucho más acercamiento a la especie animal llamada especie doméstica que antes. No Sí, sé si eso diría algo. sí. Realmente hay. Dicen que los inmigrantes que llegan a España dicen que nosotros tratamos a los perros como personas y a las personas como perros. Y no dejan de tener razón. Es verdad, aquí mismo hay más perros que en Barcelona, hay más perros que niños. ¿De acuerdo? Entonces, que gusten los perros es una cosa, pero que saliendo de la ciudad resulte que no encontremos más que 2 especies animales, las que sean, eso es un empobrecimiento, esto es lo que remarco, es un empobrecimiento sensitivo respecto a la naturaleza. Por ejemplo, si pensamos en cantos de los animales, pues es diferente. Yo que he estado en Costa Rica, tú vas a Costa Rica y es un esplendor de sonidos, y ustedes en México también tienen las zonas, ¿verdad? Un esplendor de sonidos de diferentes animales que el alma, que no hay alma, pero es igual, el alma se alegra de escucharlo. Tú vas aquí al monte que tenemos al final taponando nuestra ciudad y de pájaros, primero serán pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos y habrá 5 especies, ¿vale? Mientras yo me refiero a que el hecho de tener una naturaleza rica, que exista, es enriquecedor, pero añado que seas consciente de ella es también enriquecedor. O sea, se tiene que dar que la haya y que seas consciente, porque puede haberla y no ser consciente, o puede que la naturaleza sea muy esquilmada, esté muy esquilmada, pero esté reconociendo los 5 pájaros que estás escuchando, por ejemplo. Realmente, pues el que reconoce las 5 especies del que no lo reconoce, tiene una relación sensitiva y un mundo sensitivo mucho más rico que el que se pasea por esta Collserola, esta montaña que tenemos al final,
y no se entera de nada más que va en bici porque es domingo y toca hacer kilómetros, ¿no? Por ejemplo. No quiero decir que los jóvenes no respondan a la relación con los animales, simplemente digo que el mundo que les envuelve tiene muchas menos especies a su alrededor y que eso es un empobrecimiento. No digo, y que ese empobrecimiento parten ellos ya de una infancia empobrecida sensitivamente, aunque tengan el perro en casa, que el perro en casa les va a dar unos inputs sensitivos que no tiene el que no tiene el perro. Eso también, eso es verdad. No sé si quieren que... Marta, yo tenía Sí, una pregunta, sí. porque no sé cómo poner la mano. Ah, Entonces, vale, vale. ah, me voy un poco para atrás, ¿eh? Cuando dices que la lengua es axiológica o valoral, ¿a qué te refieres exactamente? Sí, bueno, llegaremos más adelante. Mira, Ah, vale, vale, no, no, pues si no, no, llegamos no, adelante, no, es que no, no te no quiero explico. entretener. No, 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 te explico. La lengua axiológica quiere decir que es rica en términos sensitivos. Por ejemplo, la poesía, ¿vale? Los mitos, la mitología, eh, usan un lenguaje rico en elementos valorales, valorativos, axiológicos, cualitativos, algo que la lengua científica no tiene. No solo no tiene, sino que evita, y lo vamos a ver, ¿vale? Gracias. Vale, nuestra valoración de lo que nos rodea es cultural y depende de la forma de vivir. Es decir, las acciones, bueno, el mundo, el mundo de un cazador-recolector de hace 5.000 años o 7.000 años era uno que estaba ligado a su forma a tener que vivir de la caza. El que vivió en ciudades, en agrupaciones y vivió de la agricultura, su mundo era el que correspondía o hacía falta para vivir de la agricultura. El mundo de los cazadores y el mundo de los agricultores fue sensitivamente diferente. Es decir, tenemos que acordar que las acciones que nos permiten sobrevivir colectivamente se acaban convirtiendo en patrón de valoración de la realidad. Esto es importante. Si yo vivo de la caza, voy a tener unas acciones centrales para poder cazar. Y esas acciones se van a convertir en patrón de valoración. Igual podemos decir de la agricultura. Cosa que hoy, como nuestra forma de sobrevivir no es axiológica, que es decir, no es directamente estimulativa. Yo estoy escribiendo con el ordenador y estimulante, como que no lo es. Mientras que yo puedo estar 8 horas delante del ordenador tecleteando, mientras que el que vivía de la agricultura estará esas 8 horas tocando tierra, percibiendo el viento, percibiendo la luz, percibiendo el crecimiento de las plantas. Ese mundo es estimulativo, el del agricultor. El mío, delante de un ordenador tecleteando todo el día, esa estimulación sensitiva se ha reducido muchísimo.
¿vale? Por eso podemos decir que el patrón de valoración está ligado a la forma de sobrevivir. Y si nuestra forma de sobrevivir es pobre sensitivamente, el patrón de valoración va a ser pobre también. Como estoy segura que todos ustedes han, sobre todo en contacto con los jóvenes, habrán observado. Yo misma, en mí, yo empecé a tocar los ordenadores en los años 90, ¿vale? Yo en los años 90 pues tenía 35 años por ahí, ¿vale? Eh, yo reconozco que hay un cambio, en mí ha habido un cambio. Dicen que el mismo, creo que era Nietzsche que cuando empezó a escribir con la máquina de escribir, reconoció que escribía diferente, que había habido un cambio en su manera de pensar. Pues si lo reconoce él y era pasar de una pluma a la máquina de escribir, pues eso es extensible a todo. Di, Ildefonso. Entonces, ¿no será el gran desafío detectar dónde está? Entiendo lo que dices de que el ambiente es más, menos estimulativo que, que cuando corríamos detrás de la gacela Exacto, para matarla sí. y comérnosla. Eh, pero ¿no será el gran desafío ahora que en esta forma de sobrevivir que se está imponiendo y no se puede detener, detectar ahí esa, lo que María llama esa dimensión absoluta? Sí, desde luego ir para atrás no es lo que estoy proponiendo ni es posible, ¿vale? Lo que yo quiero poner encima de la mesa es que hay un problema, ¿vale? Hay un problema. Eh, igual que ahora en las escuelas se han dado cuenta que, el teléfono en la escuela no, pero ¿cuántos años hemos tardado en evitarlo? Pues yo creo que al menos unos 10 o 12. Yo tengo una sobrina de 18 años que esto ya se lo ha comido. La repercusión ya la tiene encima. Ahora nos hemos dado cuenta de que, quizá no, esto no es bueno, ¿eh? Vale. Entonces, simplemente quiero ponderar que surge un problema que no abordamos, que dejamos que la tecnología tire todo lo que quiera, por ejemplo, las redes sociales, ahora parece que los vamos a prohibir, no sé cómo lo conseguirán, para menores de 16. Bueno, pero ¿cuántos años hemos pasado así, teniendo acceso? O sea, que hay muchos problemas que nos genera la tecnología y que hemos dejado que tiraran para adelante y bueno, ala, ya lo arreglaremos cuando sea. Respecto a la dimensión absoluta, mira, Alma y Miguel no saben de qué estamos hablando, pero ya quizás saldrá más adelante o la semana que viene. Pero fíjate, Ildefonso, la dimensión absoluta es sensitiva. Si nuestra sensitividad está disminuida, la capacidad de acceder a la dimensión absoluta se está reduciendo. Esa es una preocupación mía. Les explico a Alma y a Miguel. El sentir, he hablado del sentir, ¿vale? El sentir
humano tiene dos vías, como dos caminos. Uno es el sentir que resuelve la vida, que nos advierte de los peligros, que nos orienta para decir vamos por aquí porque por aquí no habrá peligros o por aquí es lo que aquí voy a tener un beneficio y vamos a tirar para allá. Hay un sentir que resuelve la vida cotidiana, pero hay otro sentir que es sutil, que es, por ejemplo, del ámbito del arte, de la poesía, de la belleza, es un sentir que capta lo que no tiene forma, la sutilidad, ¿vale? El problema es que ambos van juntos y si la sensitividad, el sentir de que resuelve los problemas está mal encaminado, este otro sentir, lo sutil, la belleza, lo gratuito, lo que no está en función de resolver nada, va a quedar abandonado o disminuido, ¿vale? Voy a intentar presentar, si no es hoy, será la próxima sesión, que es ese sentir lo sutil el que nos permite salir del mundo pequeño del yo, del mundo pequeño construido desde la necesidad. Por tanto, es necesario para todos poder cultivar ese sentir de lo gratuito. Pero que si el sentir cotidiano está fastidiado, el sentir lo sutil no se va a poder desarrollar. Houston, tenemos un problema. Sé que no está encima de la mesa en la cultura, en la sociedad, lo sé, pero eso no quiere decir que no exista este problema. Yo me consuelo pensando que desde que se empezó a hablar del problema ecológico, que fue por los años, antes de los años 50 del siglo pasado, hasta que nos ha preocupado, ha pasado pues 70 años por lo menos, ¿vale? El pobre que lo inventó, bueno, ya no debe estar, pero se debió desesperar de que nadie le hiciera caso. Pero ha tenido que madurar para que socialmente se asumiera este problema. Pues yo creo que lo que estamos hablando aquí va a tener que pasar también un proceso hasta que esto se asimile, pueda asimilarse socialmente. ¿Vale? Vamos a seguir. Bueno, ya no es así, espérate que me mire. Que la forma de sobrevivir es la que marca el patrón. Esto ha sido hasta cuando entró la primera industrialización. Y en la segunda, que es la nuestra, en la sociedad que vive de innovar y del cambio continuo, se ha roto la relación entre la forma de sobrevivir y la valoración de la realidad, porque como la forma de sobrevivir es creando ciencia y tecnología que son abstractas, pues ese lenguaje abstracto de la ciencia y la tecnología no nos da herramientas para el ámbito del sentir. ¿Vale? Estoy remarcando elementos para el problema. A través del habla construimos los sistemas de valores. Los sistemas de valores colectivos tienen la función de hacer sobrevivir los colectivos, algo
Ojo, algo que a día de hoy, porque se han caído las ideologías, que eran el último programación que ya no tiene función alguna, hemos olvidado la sobrevivencia colectiva. Estamos en un sálvase quien pueda tremendo, tremendo. Bueno, pues en el pasado los sistemas de valoración colectiva estaban para hacer sobrevivir los colectivos y para ello configuraban la simbiosis y también configuraban la relación con el medio. Porque sin sobrevivencia colectiva no hay sobrevivencia del individuo. Algo que a día de hoy, pregúntenle a Musk, pregúntenle a Trump, si esto lo tienen en su cabeza. Ya les digo que no, sobreviva yo y los otros que se sometan. Para sobrevivir eficazmente como individuos y colectivos, necesitamos un vínculo directo, sensitivo, con los humanos y con el medio. Necesitamos una misma interpretación y valoración colectiva. Si no, esto es campi qui pugui que decimos en catalán. O sea, cada uno a la suya y ya veremos cómo lo resolvemos. Al aparecer la industrialización, el medio natural estimulativo se fue alejando, ¿vale? O sea, no es de ahora. Esto ya debe de tener unos 2 siglos y medio que estamos yendo en proceso, ¿no? Pero entonces la programación colectiva fueron las ideologías que resolvían este ámbito del sentir. Ahora estamos pasando a vivir de la innovación constante y acelerada de ciencia, tecnología, productos y servicios. Para esta manera de sobrevivir, las ideologías resultan demasiado rígidas. Es así. Y aún no hemos creado la programación colectiva adecuada a las nuevas sociedades. O sea, tenemos todo ese ámbito del sentir y del actuar, pero también del sentir en que las ideologías no nos sirven, pero aún no hemos creado el sistema adecuado para la nueva forma de sobrevivir. Nuestra valoración de la realidad es primariamente sensitiva como los animales que somos. Nuestro sentir funciona como un sistema de señales para satisfacer las necesidades del viviente y evitar riesgos. El sentir es un sistema de señales que nos sirve para gestionar nuestra sobrevivencia. Por tanto, su función es vital. Si se bloquea este sistema de señales o se reduce el sentir, el mundo correlato se reduce en la medida que se reduce el sentir. Nos ponemos, pues, en peligro. Esto sé que no está encima de la mesa este problema, pero es un problema y tiene, para mí, una lógica interna plantearla y tenemos que plantearlo, ¿no? El sentir que funciona como sistema de señales colectivo es el que acota, el que hace la primera interpretación y valoración de las situaciones, según las necesidades del viviente en una forma de sobrevivir determinada. Ahora intento entrar en la relación entre el sentir, lo concreto, lo sensitivo, lo cualitativo y lo axiológico. El sentir se pone en funcionamiento a través de los sentidos. Los sentidos reconocen lo concreto. Lo concreto es cualitativo
por tanto, sensitivo. A lo que es detectado por los sentidos le damos una valoración. Esa valoración lo convierte en estimulativo. A lo estimulativo lo llamaremos axiológico. Si este encadenamiento es cierto, entonces reducir los sentidos, las percepciones, acabo reduciendo la valoración del mundo. Todo lo axiológico estimulativo es concreto, cualitativo y comunicativo, entendiendo comunicación como diferente de información. Esto es algo que hay que aclarar y que ahora voy a intentar aclarar, que la diferencia entre que haya información o que haya comunicación. La comunicación es siempre cualitativa y estimulativa axiológica. La información no es axiológica. ¿Sí, Ildefonso? Eh, Le pregunté a la IA qué pensaba de lo que dices. Sí, dime. Y Estoy luego muy dice, contenta con la inteligencia artificial. Cuenta. dice, la tecnología, dice, es el mapa, pero la belleza es el territorio. Si pasamos todo el tiempo mirando el mapa a través de de la pantalla, nos perdemos el aroma y la brisa del paisaje real. Aquí Bueno, el punto sería que lograr que la tecnología nos lleve al paisaje real, ¿no? sí, ese será el trabajo de estos chicos. No sé cómo lo van a hacer, pero eso es lo que tendrían que conseguir con un videojuego, fomentar el aroma, conectarse con el aroma. ¿Eh? Yo, por suerte, no tendré que evaluar este trabajo, pero es un reto y hay que hacerlo. Es un reto y hay que hacerlo. Eso a mí también me queda claro. Sí, dime, Alma. Sí, nada más algo, es que la tecnología es solo un medio, no lo es todo, es un medio como, la tecnología es una herramienta, es como el Sí, martillo lo utilizo para clavar, pero sí. en realidad el videojuego, hablando de un videojuego, sería un medio para realizar ciertos aprendizajes, pero no quiere decir que yo me voy a quedar en el medio, me voy a quedar en muchos aprendizajes que cuando yo traslade o transfiera ese aprendizaje al estar en contacto con la naturaleza, con los árboles y todo, pueda recuperar lo que yo he aprendido en una herramienta, en un momento concreto, no significa en todo el tiempo, esos aprendizajes. O sea, yo veo la tecnología como un medio, no como... Estoy de acuerdo y eso es lo que deberíamos conseguir. Eso es lo que deberíamos conseguir, que creo que no se está consiguiendo a día de hoy, que la tecnología se está convirtiendo en una finalidad en sí misma y no hace de puente para otra cosa, ¿vale? Y eso es lo que creo, es en parte lo que yo quiero poner encima de la mesa como problema, ¿vale? Pero estoy de acuerdo, Alma, con que debería ser un medio. Pero fíjate que el TikTok famoso, en que hay un carrusel de imágenes, al final es que te quedes allí para que te quedes allí, no para ir a otra parte, sino que te quedes atrapado en ese carrusel de imágenes. Pues habría que socialmente obligar, presionar, en fin, no sé qué deberíamos hacer para que las empresas
entendieran que la tecnología tiene que llevar a otra parte, no obligarnos a quedarnos en ella. ¿Vale? Por cierto, que si la inteligencia artificial ha dicho esto, que lo ha pillado de alguien que lo ha escrito, pues estoy muy contenta de que estemos en línea. El señor que lo escribió, la inteligencia artificial que lo ha recogido y este planteo, ¿vale? Estábamos en la comunicación y la información. La comunicación transmite valores, que son cualidades, estimulaciones, y con ello también transmite información, pero la información solo transmite información, ¿vale? La comunicación implica a quienes se comunican. La información no implica a los que comparten la información. Esto como un elemento, como unos rasgos para distinguir. No sé si en el chat hay algo. Si algo por lo que he leído. Vale, siento no poder continuar. Vale, muy bien. Pues sigamos. Cuando la ciencia se establece culturalmente como la interpretación de la realidad, que eso ha ocurrido de hace unos 150 años, cuando la ciencia se establece culturalmente como la interpretación de la realidad, ésta pierde una grandísima parte de sus rasgos cualitativos axiológicos. Otro ingrediente para que nuestro sentir, nuestra relación sensitiva con todo, se empobrezca, ¿vale? Lo que aporta la ciencia, y si a esto añadimos la omnipresencia tecnológica mediando entre nosotros y la realidad, todo junto supone una desaxiologización de la realidad para nosotros. Sé, repito, para mí yo lo veo un grave problema colectivo, mundial. Sé que no está encima de la mesa, ¿eh? Rorschach, uno de mis autores, afirma que nos percibimos como completamente desconectados del planeta y de los animales. Ahora voy, un momento, Ildefonso. Nos percibimos como completamente desconectados del planeta y de los animales, vegetales, minerales con los que compartimos nuestra vida. Vivimos una baja calidad sensitiva de vida, y esta calidad de vida sensitiva es a una escala de más pequeña. Nos conformamos con el perro que tenemos acá en casa y todo lo otro lo vamos perdiendo. Así que podemos afirmar que es una vida patentemente incompleta, como animales que somos. Esto tiene efectos sobre nuestra psique y en la calidad de nuestro sentir. Di, Ildefonso. Bueno, sigo como abogado del diablo. Di, a ver si te puedo responder. Pero ¿cómo se explica, por ejemplo, que, bueno, no es una cosa generalizada, pero hay algunos científicos de lo más abstracto que llegan a un momento en el que, bueno, ellos reportan que se admiran de aquello, Sí, e incluso aunque lo estén poniendo en una formulación, en una ecuación matemática, se admiran y, sí, y, bueno, se sí, admiran. Y sí, es como, um, aquí voy a hacer referencia al Utsiera, cuando, cuando se da cuenta de una manera de producir el fuego, frotando las varitas, según el relato aquel. Y eso
al llevarlo a su tribu, seguramente despertó otra sensibilidad que antes no tenían. Mm. Eh, no sé qué diga Utsiera, Teresa. Eh, a ver, Otsira eran variantes, pero el relato son Sioux inmersos en esa realidad natural que está diciendo Marta, y precisamente lo que señala el relato es que su mirada era atenta a todo lo que le rodeaba y todo eso, ¿no? O sea que no me sirve mucho el ejemplo porque no me está contrastando los dos mundos que pretende contrastar Marta, sino que está inmerso ahí y entonces el adquirir más conocimientos o datos, pero inmerso en esa realidad natural, eh, cambia la percepción, sí, pero yo creo que no está apuntando tanto a si haya más o menos conocimientos, que puede haber infinitos, sino en esa actitud sensitiva de estar impregnado de fenómenos naturales que apelan a todo lo que es la percepción directa de las cosas, ¿no? Y ahí, pues, el relato de Otsiera está impregnado ahí, o sea, no veo, o sea, no es el caso de lo que nos está contando Marta de una percepción alejada de la realidad directa, no sé. Yo me refería al despertar la sensitividad, por ejemplo, de no tener fuego a tener fuego, creo que pudo haber un cambio en la percepción, en la sensitividad. No puede ser así. Claro, claro. Por, su- por supuesto que hay cambio, por supuesto y por supuesto que ha habido cantidad de cambios desde el principio de la humanidad a ahora, ¿no? Pero hay ahí yo creo que Marta nos está apuntando a ese corte cuando la sensibilidad está realmente conectada con lo que son los ritmos naturales, a no estar conectados con los ritmos naturales. Y ahí hay algo que está apuntando a algo como distinto de nuestra sensibilidad, ah, sucede algo distinto a lo que podría ser pues pasar de caza, recolección o agricultura, todo eso estás viviendo en ese mundo natural. Y antes del fuego, después del fuego, pero es impregnado este mundo natural. Y lo que está apuntando es a ese no estar impregnados del mundo natural. No, o sea, claro que hay diferencias y habrá diferencias bueno, muchísimas diferencias si uno está viviendo en el Sáhara o está viviendo en el Ártico, pero en cuanto a sensitividad, creo que que estés en las situaciones en las que estés y estás impregnado ahí y eso, todo el grupo social está con esa impregnación con los ritmos naturales, tiene un tipo de sensitividad. Yo diría que no es que se pierda, pero que hay otro tipo distinto y creo que ahí es donde nos va a ir apuntando, no lo sé, ¿sabes? Eso es lo que vería. Alma, querías decir, comentar algo, ¿verdad? Y comentar algo. Bueno, es que, no sé, bueno, yo entiendo muy claramente todo lo que estás exponiendo y sí estoy de acuerdo en el sentido de que esta época en la que estamos ahora actualmente nos ha alejado un poquito, bueno, un poquito o mucho de lo que es natural, de esta posibilidad de percibir esta dimensión absoluta. Pero yo creo que al mismo tiempo, esto que está sucediendo en esta época, nos está regresando a eso que, no que normalmente no percibimos. No lo sé así, yo siento que cada época tiene como que sus problemas. Tú dices, no está sobre la mesa. Yo creo que sí está sobre la mesa muchos, sobre todo, por ejemplo, en lo educativo, pues nos empezamos a cuestionar estos elementos. Y yo comentaba con el padre Ildefonso que a través, por ejemplo, del juego, es una manera en que uno puede regresar a despertar estas sensibilidades, ¿no? Entonces, no sé, sí entiendo el planteamiento, sí estoy de acuerdo con el planteamiento, pero se me hace un tanto radical en el sentido de que como si esta generación ahora, bueno, no generación más bien, sino esta época de nosotros, eh, estuviera en desventaja a otras épocas.
Entonces yo siento que así como otras épocas tuvieron sus problemáticas y sus posibilidades, esta época, y siento que esto que está pasando de sensibilizarnos por lo cotidiano que vivimos en contacto con la tecnología, nos está mostrando al mismo tiempo esa posibilidad del regreso a esta dimensión absoluta que, pues que como seres humanos tenemos esa capacidad, ¿no? Sí, pero Alma, mira, te voy a dar dos casos. La sobrina esta que se ha tragado 10 años en la escuela con el teléfono, esta chica, muy buena chica, muy, 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 pero no puede ir a Barcelona, está hecha a cuadros, ¿eh? Las calles hacen cuadrícula. Fácil, es fácil. Bueno, pues necesita el teléfono para ir a los sitios, ¿vale? Yo alucino, alucino. Digo, pero esta chica no hace, no tiene su capacidad espacial, la ha perdido. Y esto lo tengo que reconocer, es así. Yo no le he dicho nunca nada y mira, le toca esto, pues le toca esto, pero es una pena, es una pena. Y no sé ni si sabe dónde está el norte y el sur, el este y el oeste, de esto vaya por delante. Otra cosa, yo cuando era joven iba a un grupo, estuve en los Scouts, ¿no? Scouts. Y una de las experiencias más espléndidas fue que, eso sí, era muy simbólico, ¿eh? En Semana Santa se encendía el fuego y por turnos estábamos solos delante del fuego para que no se apagara toda la noche. Fue una de las experiencias más espléndidas de mi infancia. Esa hora, no sé cuánto tiempo debió ser, en que tenías que estar despierto allí cuidando del fuego. Vale. A día de hoy está prohibido hacer fuego. ¿Cómo va eso alguien hoy? No lo puede vivir. ¿Es bueno, es malo, es un juicio? No, no es un juicio, es una constatación. Es una constatación. Otra cosa, yo en estos grupos montábamos las tiendas de campaña en medio del monte. ¡Está prohibido! Ahora tienen que ir en los campings. Bueno, perdone, pero algo ha pasado. Algo ha pasado. Yo creo que esto hay que reconocerlo. Y yo seguro que si viniera mi abuela y me explicara algo, todo aquello yo ya me lo habría perdido. ¿De acuerdo? Es así. Pero podríamos decir que vamos como a disminuyendo en este sentido. En otros no. Alma, dime. Sí, sí, pero vuelvo un poquito sobre lo mismo. O sea, sí entiendo, estoy de acuerdo, o sea, sí percibo esta disminución, pero porque siempre estamos solo sobre lo negativo. Entonces, eh, ¿qué hay de positivo ante este contacto con la tecnología también? O sea, como que no podemos dejar de lado ambas posibilidades, lo positivo que nos ha dado la tecnología para esa sensibilidad y lo negativo que nos está dejando. Entonces, no sé, lo que quiero expresar es que sí estoy de acuerdo con lo que se está planteando en el sentido de que es una realidad, pero no es, volviendo al término absoluto, no es lo absoluto, porque la tecnología está proveyendo de otras posibilidades de sensibilidad desde mi punto de vista, creo. Bueno, yo en positivo, la tecnología sí nos hace más eficaces, más rápidos, más eficaces, más conectados, la distancia física se disuelve, hay una serie de cosas que son eficaces.
que son positivas, pero yo no sería tan positiva como tú lo pones. Yo creo que hay que organizar este ámbito que de momento está salvaje y nos domina de una manera, a mi modo de entender, en exceso y habrá que ponerle, que se va a poner, no sé cuándo, pero se va a poner en su sitio, ¿no? En su sitio. Véase, por ejemplo, ya sabemos que ahora ya las familias en la mesa de comer no pueden haber los teléfonos móviles, ¿vale? Bueno, ha tardado años, pero ahora ya está en el ambiente que esto pues no tiene que estar, ¿vale? Pues pero estos yo diría que son detalles cuando de fondo hay un mar de fondo que aún no hemos tocado, ¿vale? Es mi manera de ver. No sé qué hora es, ahora te lo digo. Sí, Oh, vale. quedan 4 minutos. Sí, sí, pues paramos. ¿Ves? Aquí había la abstracción de, pues me gustará lo de la abstracción del lenguaje científico-técnico, como la ciencia o sea, habría la lengua natural y sobre la lengua natural o cotidiana hay una operación de enriquecer esa lengua con elementos axiológicos o valorativos, que sería el uso de la poesía, o como lo contrario, se elimina los elementos axiológicos del lenguaje científico y tecnológico, con lo cual eso y lo hacen no porque sean malos, sino porque es más útil operar con un lenguaje sin elementos axiológicos. Con eso podemos hacer todas las matemáticas del mundo mundial, todas las tecnologías del mundo mundial. No necesitamos los elementos axiológicos para la creación de ciencia y tecnología. Me gustará, la próxima semana me acortaré y comenzaré por esto y seguiremos como mostrando la situación en la que considero que estamos y la última sesión sería buscar salidas, propuestas para abordar este problema. Veo que Ildefonso quiere decir algo y Teresa también. Ildefonso. Ladies first. Ladies first. No, es que tampoco sé cómo levantar la mano aquí, va intentando y digo, no lo veo. No, simplemente decir que claro, vas hablando de tecnologías y a veces veo que te refieres mucho a tecnologías de la comunicación, no a tecnología en general. Entonces ahí también, bueno, quizás en donde está en este momento lo más negativo es en el uso concreto que se está haciendo de las tecnologías de la comunicación, pero bueno. Eso aclarado, pero que sí que me parece interesante del planteo que vas haciendo, ¿no? Es ver, no es tanto cuando dices poner en evidencia algo, pienso que es no tanto ver si todo es negativo o no, sino ver qué es lo que cambia para ver cómo se suplen los efectos secundarios que pueda tener una cosa y otra, ¿no? Y simplemente pues el reconocerlo y verlo nos puede ayudar a ver cómo se puede contrarrestar o dónde hay que ayudar para realmente esa capacidad humana sensitiva pueda estar en funcionamiento tutti pleni, ¿no? En las circunstancias en las que estamos viviendo ahora. Pero bueno, que el ver en dónde están los cambios creo que es interesante porque nos ayuda a ver qué es lo que habrá que suplir o que ayudar para que pueda seguir viva la capacidad, ¿no? Pero nada más. Gracias, Marta. Ildefonso. No, yo solamente quería preguntar dónde vas a poner la presentación o cómo nos la vas a hacer llegar o Sí, algo. sí, sí, lo puedo
puedo ponerlo en un drive. Eso es positivo. En un drive. Y que ustedes tengan y les envío la liga para que puedan acceder a eso. Pero, Alma, una cosa. Nos estamos acostumbrando a que la relación a través de la pantalla, como estamos haciendo ahora, que es una ventaja, pero nos está pareciendo que esa comunicación es súper guay. Bueno, guay, no sé si usan ustedes esta palabra, pero súper bonita, súper buena, súper bien, ¿no? Nos estamos acostumbrando de tal manera que, como dice una psicóloga social, estamos prefiriendo tener una comunicación mediada que una comunicación directa. Esto está estudiado, ¿eh? No me lo invento. Bueno, estudiado, han hecho muchas investigaciones sobre esto. Luego, habrá que ir pensando, sobre todo, yo creo que esto no se va a poder, o sea, seguro, esto no está aquí para quedarse, pero eso no debe impedir estar cultivando esa sensitividad de manera que yo no me quede satisfecha con esta comunicación, sino que perciba que hay otra comunicación más rica, que creo yo que a veces se confunde, o muchas veces se confunde. No, sí percibo eso y yo sigo insistiendo, perdón mi insistencia, que puede chocar, pero yo en mi grupo tengo un curso de persona y humanismo y pues hablamos de todos estos temas. De hecho les puse una frase relacionada con esto que nos está haciendo que perdamos nuestra capacidad de atención, de comprensión, de contacto directo. Pero cuando trabajamos ciertos temas y lo que hacen los estudiantes, estoy hasta escribiendo un artículo de lo que los estudiantes sienten y perciben del humano, del crecimiento humano, de las relaciones con los demás. Por eso digo, o sea, sí existe toda esta problemática, pero todavía existe esta posibilidad real de que, aunque estén en contacto tanto con la tecnología, hablando de los jóvenes, el lado humano, esta dimensión absoluta de percibir lo trascendente, se muestra en su discurso escrito o de elaboración de dibujos, etcétera. Puede ser, puede ser. Cuando tengas el artículo, me gustará leerlo. ¿Qué es lo que has encontrado? Espero, ya tengo 5 semestres trabajando esto y espero sacar a la luz, no mi voz, sino la voz de los estudiantes. Está bien, está bien. No, de verdad que será interesante leerlo. Vale, señores, señoras, Yes. ya es la hora y les emplazo para la semana que viene. Gracias. Bien, gracias, Vale, Marta. adeu. Adeu.